formales, un brasileño y un investigador de otros países, ¿sí? Y además hay dentro de los proponentes, es decir, los participantes en el seminario, en este seminario, pues hay de 5 países latinoamericanos, ¿sí? Entonces, somos un total de 23 personas, todos investigadores o bien estudiantes de doctorado, pues ya en proceso de investigación. Entonces, pues probabilidad, ¿no? Simplemente vamos a esperar y en su momento pues circularemos la información. No sé si hay alguna opinión, Ricardo. Yo creo que también el fato que el tema de la mesa es muy relevante para la discusión sobre el trabajo en América Latina. Yo creo que ese es el motivo principal para la aceptación de la mesa. Sí, muy bien. No, todavía no se conecta Cecilia ni José tampoco. Es decir, pues estamos esperando a los ponentes, a los ponentes, que eso no estaba estrictamente en el programa, pero pues sí nos pareció cuando lo propusieron, que fue la última sesión, darle un poco más de agilidad al seminario para que no fuera tan escolar, ¿sí? Y entonces Cecilia, pues ha hecho, a ver, Marco, adelante. Sí, buenos días a todos. Pues yo también aprovechando el momento para compartir con ustedes que aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro ya el Consejo Universitario autorizó la creación de maestría en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo. Creemos que es un buen paso, atentos por su aprobación y desde luego estamos muy interesados en poder establecer a nivel de cartas de intención, convenios de colaboración, las posibilidades de apoyo para que nuestra maestría pueda resultar exitosa. Estamos ahorita iniciando trámites para meterlo al CONACYT para ver si puede incorporarse al padrón de posgrados de calidad. Entonces es una noticia que queríamos compartirles para que estén atentos. Por ahí después seguramente por otros medios les haremos llegar el programa de proyectos, las líneas de investigación sobre las que estamos trabajando, etcétera. Eso es lo que me interesaba comentar, Enrique, y a todos los compañeros. Sí, muy bien. Cecilia, adelante. Cecilia Senen, ya tenemos el primer ponente. Nada más que se conecte podemos empezar. Cecilia, no se te escucha. Bueno, Cecilia, no hay problema técnico, Jessy. No es de ella, es el problema de su computadora. Estamos esperando que Cecilia, que ya en la videoconferencia, pues se conecte. No la escuchamos ni la vemos todavía, pero aparece su nombre. Adriana, adelante. Enrique, ¿cómo Adriana, estás? al fin te conectaste, ¿verdad, Adriana? Sí, nada más que, Es que entro y salgo. Espero que no me vaya a sacar de manera muy recurrente. Pero sí, me da gusto verlo. sería bueno consultar allá. ¿Tú estás en tu casa o en la universidad? No, estoy en el consejo. En el El Concitec. consejo, ver algún técnico, ¿no? Porque aparentemente desde la parte técnica de aquí no hay problemas. ¿Sí? Ok, sí lo voy a ver. Diego, adelante, bienvenido. Gracias. Diego. Perdón por la demora, pero tuve un problema de tránsito. Sí, no hay problema. Estamos esperando que Cecilia se comunique, por ahí aparece su nombre. ¿Ves? Porque en la última sesión, los que estuvieron presentes recordarán que acordamos que Cecilia presentara un estudio de caso relacionado con la discusión que tenemos ahora sobre los servicios
Y José, que es del norte de México, hizo una investigación muy interesante sobre los que diseñan software, ¿sí? Entonces José no lo vemos todavía, pero Cecilia, pues está su nombre, pero no ha hecho conexión, ¿sí? Es lo único que estamos esperando para iniciar. Se le puede mandar mensaje y así. En 15 días, pues retomaríamos la parte de la discusión teórica sobre los servicios, que realmente ha resultado muy apasionante, como ustedes recordarán, los que estuvieron presentes. Es decir, servicios, por un lado, que desde el punto de vista de procesos de trabajo, que no es la manera como lo estudian los economistas, por supuesto, ni es la manera como lo estudian los sociodemógrafos. Los sociodemógrafos aquí le llamamos, ustedes también deben de identificar en sus países, a los que hacen sobre todo estudios estadísticos tratando de cruzar variables como edad, escolaridad, sexo, nivel educativo, nivel de ingreso, tipo de ocupación, con respecto a otras variables, ¿sí? De tal manera que las discusiones que hemos tenido con algunos representantes muy dignos de esta perspectiva, buenos amigos, el hablar de los servicios, nos decían, a ellos no les causa ningún problema porque utilizan exactamente las mismas variables que para estudiar la manufactura o para estudiar la agricultura o cualquier otro sector. Entonces, no lograban muchas veces entender por qué los servicios para nosotros, los sociólogos del trabajo, o los de organizaciones, o los de relaciones industriales, presentan problemas especiales, porque para ellos el nivel educativo pues es el mismo, si es en servicios o es en manufactura, el nivel de ingreso pues es la misma variable, lo único que cambian son las cantidades, es decir, puede haber mayor relación de educación con nivel de ingreso o no en servicios. Bueno, eso sí lo logran detectar, pero la variable es la misma, o las variables son las mismas. ¿Se fijan? Entonces, en cambio, los que estudiamos procesos de trabajo, ¿sí?, o relaciones laborales, y lo tratamos de hacer viendo a los actores cómo se relacionan y cómo en esas relaciones pues intercambian significados, pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, hacer coaliciones o entrar en conflictos, pues aparecen otras variables que no son las que yo mencioné. Si nos vamos a lo más clásico, pues aparece, por ejemplo, la variable de control sobre el proceso de trabajo, si nos remitimos a lo más clásico. Entonces, control sobre el proceso de trabajo es una variable que nuestros buenos amigos, que yo llamé sociodemógrafos, nunca incluyen. Y los economistas mucho menos, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de control sobre el proceso de trabajo y nos vamos a los servicios, la situación se vuelve más compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque como veíamos en la última sesión, creo que Juan José, ¿ya están conectados? Ya, Enrique, hola. Ya. Ah, muy bien, van llegando. Juan José de Guadalajara. Seguimos esperando la conexión de Cecilia. Más bien estoy haciendo tiempo, no sé si ustedes han captado, ¿no? Porque Cecilia aparece pero no se comunica, ¿sí? Entonces seguimos esperando, pero estoy recapitulando de la discusión que tuvimos la última ocasión. Es decir, hay servicios como el que va a tratar José, donde lo que se genera fundamentalmente son símbolos, ¿sí? No hay algo físico material que se produce. El diseño de software. El diseño de software, lo que se genera son símbolos que se pueden analogar, no es lo mismo, pues a fórmulas matemáticas, nada más que otro tipo de símbolos, ¿sí? Y entonces, digamos, aunque tenga el software su asiento en un disco duro o en un CD, pues esto no es indispensable. Es decir, el software puede estar en la nube, como se le llama ahora, de tal manera que no lo podemos tocar, ni pesar, ni sentir con los sentidos, ¿sí? Entonces, es una producción puramente simbólica. Y en esta producción simbólica,
digamos, cómo analizar el proceso de trabajo de producción simbólica. Por ejemplo, ¿qué tanto se logra en la producción de software estandarizarlo? ¿Sí? Esta es una discusión muy fuerte que nos va a traer José, lástima que todavía no está conectado, en su investigación sobre software. ¿Por qué? Porque ahí hay una corriente, pero no sociológica, ni de business, ni de relaciones industriales, sino de ingeniería, ¿sí? Que le llaman ingeniería del software, que su pretensión es estandarizarlo, es decir, hacer una especie de ensamble de pedazos de software como cadena de montaje, pero puramente simbólica, por supuesto, no física, ¿sí? Para estandarizar la producción de software y tener mayor control sobre los tiempos de producción. ¿Por parte de quién? Pues de las compañías que se encargan de esta actividad. ¿Ven? Y entonces, otro aspecto que siempre en lo clásico hemos estudiado los sociólogos del trabajo, que son los procesos de control y de resistencia por parte de los trabajadores. Ahí José lo que encuentra es que, bueno, hay resistencia, pero ¿qué forma específica toma la resistencia? Y entonces dice en su estudio, me estoy adelantando, ojalá no vaya a ser muy repetitivo cuando se conecte, dice en su estudio que la resistencia en la creación de software consiste en que el diseñador oculta todas las fases de creación del software y entrega el software. Eso hasta tiene un nombre, una jerga en esas profesiones, que se llama ocultar el código. Es decir, es una frase que utilizan entre los creadores de software, ocultar código. ¿Ocultar código a quién? Pues a la empresa que los está empleando para diseñar. Y entonces ellos se vuelven una especie de monopolistas de cómo se generó ese software, ¿sí? Ellos entregan el software que resuelve los problemas del cliente, pero no siempre entregan. Entregar, le llaman, la jerga se llama documentar. Documentar es escribir con detalle cómo se le hizo para la creación del software, y que eso no siempre sucede. Entonces eso le da a ese diseñador una de exigir más cosas a la empresa, o bien de decidir que se va a otro lugar, y a veces ponen sus pequeños negocios también de software, ¿sí? Entonces es un proceso muy interesante entre trabajadores de productos puramente simbólicos, ¿sí? Pero aparte en los servicios hay mucha producción de servicio que implica directamente al cliente. Implicar al cliente en este caso quiere decir que el servicio no se presta si no está el cliente participando activamente. Por ejemplo, en los hospitales. En un hospital no hay enfermos, no hay prestación de servicios si no hay enfermos, ¿sí? En una escuela tradicional como lo que tenemos aquí, pues no hay curso, pues si no hay estudiantes, ¿sí? Pero los estudiantes no son simplemente receptivos, sino que también pueden presionar, protestar, a veces hasta controlar, ¿sí? Con sus demandas a quien trabaja en la educación, o el médico o la enfermera en el hospital, aunque ellos no son los empleadores directamente. Ellos pagan el servicio al empleador, ¿sí? Pero como tienen que estar presentes, entonces establecen una relación entre tres, no entre dos, es decir, el empleador, el empleado y el consumidor al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en la bibliografía de los últimos 20 años hay mucho, la utilización del concepto de trabajo del cliente, es decir, trabajo del cliente para que el servicio se preste. Por ejemplo, en un supermercado, pues si ustedes no toman su carro y van depositando las mercancías, pues no se realiza la compra, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que hacer una parte de la actividad, y claro, pues no son empleados, ¿sí? Pero es una parte de la actividad. ¿Para qué? Pues para que se realice el proceso de venta por parte del supermercado. Entonces, ese tipo de cuestiones vuelve más complejo para los interesados en el trabajo como actividad, ¿sí? Más complejo
el tratamiento del proceso de trabajo, ¿sí? Es decir, la intromisión del cliente, la producción puramente de símbolos, ¿sí? Como dos grandes apartados. Si ustedes se van a las calles, es decir, hay servicios que se prestan en las calles, por ejemplo, el taxista, ¿sí? Entonces la situación se vuelve todavía más complicada. ¿Por qué? Porque está la relación con el cliente. El cliente le puede decir, no se vaya por esta ruta porque es más larga, yo sé que es esta otra, ¿sí? De tal manera que el cliente también puede controlar. Como está en el espacio público, pues un agente de tránsito puede detener al taxi y suspender el servicio, sin ser un actor directamente laboral o que está comprando, ni siquiera como cliente, ¿sí? Si hay un choque con automovilistas que tampoco son actores laborales en el caso del servicio del taxi, ni tampoco son empleados públicos, entonces ahí se multiplican los actores que ayudan o interfieren en la prestación del servicio de taxi. Entonces, ¿cómo incorporarlos? Porque el servicio no se presta sin ellos, no solo sin el cliente, sino también en virtud de que no interfieran los otros, o bien a veces que ayuden, ¿sí? Entonces eso para nosotros vuelve mucho más complicado el tratamiento de los servicios. ¿Con qué conceptos habría que tratarlo? Una posibilidad es el concepto de control sobre el trabajo, el control aquel de las viejas líneas de montaje con tiempos y movimientos, un trabajador, un puesto, bueno, eso para la manufactura. Pero en algunos servicios, pues hay algo de eso también, por ejemplo, en la fabricación de hamburguesas, ¿sí? Que está considerado como un servicio mezclado con manufactura, yo diría. La fabricación de la hamburguesa, pues puede ser visto como manufactura, pero a su vez es una tienda de venta de hamburguesas, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, muchos han dicho que el trabajo en McDonald's, en ese tipo de tiendas modernas de hamburguesa, tiene algo de tailorizado, estandarizado, ¿sí? Operaciones sencillas, productos muy estándar, ¿sí? Pero, ¿qué papel juega el cliente? El cliente también, algunos mencionan en la bibliografía de los últimos 10, 15 años, que las gerencias de este tipo de negocios también tratan de estandarizar al cliente, no porque lo controlen como empleado, sino fijándole reglas, es decir, te tienes que formar en este corredor para pedir la hamburguesa, y tienes que pedir de acuerdo al pizarrón exactamente los productos que están ahí, porque aquí no se hace otra cosa, no hay servicio a la carta, sino es esto estandarizado, y pídelo con las palabras que están ahí para que no haya confusión, ¿sí? Y esa es la manera más rápida de prestar el servicio. Tú tienes que acudir a recoger tu hamburguesa, no hay meseros, la llevas a tu mesa, y cuando termines tú tienes que llevar el desperdicio al depósito. Es decir, el cliente es también diseñado en su actividad de recibir el servicio por la gerencia. Es decir, esto no es al azar, esto es pensado, diseñado, es decir, el diseño organizacional se extiende hasta el propio cliente, ¿sí? En muchos de estos servicios, al grado de que algunos hablan de que en algunos de estos servicios hasta se intenta tailorizar al cliente, es decir, que haga operaciones estándar sencillas, repetitivas, para que se logre la prestación del servicio. Pues esto es un tema no de lo más novedoso, pero que está en la discusión de este tipo de servicios, pues de los últimos 15 años, cuando menos. ¿Seguimos sin conexión? Lo que pasa es que Cecilia se conecta, pero no podemos verla, pero es problema de... ¿Pero sí se oye? Dice que ella sí nos escucha bien. A ver, bueno, que nos hable, porque aunque no veamos a Cecilia, pues con escucharla podríamos empezar, ¿verdad? Sí, pero se desconectó. Se desconectó para ver el problema. Ay,
es que Cecilia sigue todavía ahí con problemas. Continúo para no perder el tiempo. Quiere decir, el término estrategia organizacional y estrategia de relaciones laborales es probable que tenga que ser como conceptos ampliados en este tipo de servicios. Yo les ponía el ejemplo en términos organizacionales de la estrategia de un Walmart, supermercados grandes, o bien de un McDonald's, que incluyen estrategias para los propios clientes, por supuesto. Es decir, el cliente tiene que tomar su carro, ponen los corredores estratégicamente distribuidos los productos para hacer recorridos racionales, podríamos decir, ¿sí? Y lo mismo al llegar a las cajas, el cliente tiene que depositar, no hay un empleado que los deposita, para que la cajera pues haga el registro de la cuenta, ¿sí? Entonces todo esto es diseñado, pensado y forma parte de la estrategia organizacional. Más complicado es sobre relación laboral, pero claro, el concepto de relación laboral pues viene del siglo XIX, revolución industrial, movimiento obrero, primeras organizaciones sindicales, ¿sí? En donde toda la atención fue puesta en la relación capital-trabajo, que se naturalizó la idea de que las relaciones de trabajo que hay que analizar o las que importan, pues son las relaciones capital-trabajo. Y efectivamente, pues, digamos, vivimos en el capitalismo, eso no cabe duda, ¿sí? Pero la situación se complica cuando en la relación capital-trabajo tradicional, donde el cliente no entra, ¿sí? Intervienen los clientes, como en esto de los supermercados o la hamburguesa. Cecilia, ¿ya nos escuchas? Sí. Cecilia. Ah, bueno, entonces nada más termino. Es decir, el concepto que está en el Capital de Marx no es relación laboral, ¿se acuerdan ustedes? Sino es relación social de producción, ¿sí? La relación social de producción se convirtió en relación laboral igual a capital-trabajo. Y había mucha razón para hacerlo. Pero el concepto sociológico, que es el que acuña Marx, de relación social de producción, pues es la relación de los agentes que intervienen en la producción de bienes o servicios. Y entonces ahí dejo nada más como pregunta. Cuando interviene activamente el cliente, ¿sí?, en la prestación de su propio servicio, por ejemplo, el supermercado o el McDonald's, digamos, ¿dónde colocar en términos de relación social de producción al cliente? ¿Sí? Algunos dicen el cliente también tiene que trabajar, aunque no le paguen, ¿sí? Entonces, y lo que no hay duda es que el cliente tiene que relacionarse con los que sí son empleados para generar el producto, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿el cliente es parte de la relación social de producción, aunque no sea relación capital-trabajo? Y por lo tanto hay que ampliar el concepto cuando se trata de este tipo de servicios para no quedar trunco y pensar que es una relación puramente clásica entre dos partes. Lo dejo como pregunta para entrar con Cecilia. Cecilia, bienvenida. Bueno, hola, buenas. Ay, disculpen, tuve 1000 problemas con la computadora porque me pedía actualizar el programa, pero bueno, ¿cómo hago la presentación? Adelante. Yo había preparado, en base a la temática de la unidad, hice una preparación, un Power, que son 8 slides, utilizando algunos de los conceptos de esta unidad, en particular el libro de Enrique sobre trabajo no clásico, organización y acción colectiva. No pude escuchar mucho de lo que estabas hablando, pero bueno, de las cosas que escuché creo que son... ahora, lo que quiero ver es la modalidad presentación, a ver cómo lo puedo hacer, así les voy pasando el Power. Adelante, Cecilia. A ver, voy a probar. Skype, a ver. O sea, lo que no sé es cómo instalar el para que todos lo... ¿Cómo lo haría, Jessie? O se lo puedo mandar a alguien.
¿Se lo puedo mandar a alguien para que me lo pase? A Jessy, que lo mande acá. Mándalo a ¿Se lo Sotrain. mando a Ceci? Bueno, Sí, a Jessy. Ahora, si hay dificultades, pues podríamos de cualquier manera escucharte, Cecilia. bueno, Si hay pasa que dificultades preferiría de que... a ver, bueno, un segundo, ¿eh? Si se batalla, pues podríamos prescindir del el Power Load, se lo podrían mandar por correo a Jessy para que lo retransmita, ¿sí? ¿Ahí lo están viendo o no? No se ve. No se está ¿sí lo viendo. ves, Ricardo? ¿Sí lo ves, Ricardo? Sí. Ricardo dice que sí lo ve, ¿o no? La investigación que dice que el título, crisis de... Pues yo creo que vámonos así, Cecilia. Primero, solo chequemos si todos están escuchando. Bueno, ¿están escuchando? ¿Todos escuchan a Cecilia? Sí, todos escuchan, ¿verdad? Bueno, adelante, Cecilia. ¿Se puede ver el Power? No se ve. Pero así hagámoslo sin Power, ¿sí? Bueno, pero igualmente si no, lo que voy a hacer es enviárselos, se los puedo enviar en el mail a todos como para que lo tengan. Sí. Porque me parecía interesante que se pueda ver bueno, como la investigación también en forma gráfica. Lo que nosotros en esta investigación discutimos es discutimos a partir de la pregunta de investigación cómo en un contexto de revitalización coincidía también o convivía con dinámicas de revitalización en contextos atravesados por la flexibilización y la subcontratación. Es decir, que analizamos como dos tipos de debates. Uno, si la posibilidad de revitalización sindical medida a través del aumento del conflicto laboral, especialmente, era producto del sindicato o de la coyuntura. Y por otro lado, cómo coexistía esa revitalización con dinámicas, digamos, también atravesadas por la flexibilidad. Entonces, bueno, si no lo están viendo al Power, no se está viendo, ¿no? Sí, adelante, sigue, Cecilia. Ok, si tú me haces llegar... lo sube a la página. ¿El Power se puede... ¿la presentación se la envío ahora o sigo? Sigue mejor, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo, digamos, analizamos con Andrea Del Bono es un estudio comparado sectorial donde tomamos algunos sectores y algunos sindicatos. ¿Por qué la asociación con esta unidad? Porque muchos de estos sectores son sectores que entran dentro de la definición del trabajo no clásico, como ser el sector de shopping center o también el sector de call center. No obstante, lo que sí vemos como parte del proceso de investigación, que hay sectores que combinan ambas cosas, aunque sean sectores que tradicionalmente estén vinculados al mercado formal, estable y más tradicional, también coexisten o conviven con otras partes del proceso productivo de carácter más flexible. Bueno, tomamos dos ejes de análisis. Un análisis diacrónico más vinculado en la década del 90, comparando con los 90, que había sido un periodo de retroceso en todos estos indicadores de revitalización, como el conflicto laboral,
y tomamos, por otro lado, el contexto actual. Entonces, los temas para asociar con la literatura analizada en esta unidad son, primero, la acción colectiva. En este caso, digamos, uno de los sectores que, si bien no estarían dentro de los trabajadores no clásicos, tienen una particularidad, que es un sector como el de camioneros, que incluye también partes de logística y de transporte. El sector de camioneros es un sector con potencial en términos de actividad económica y además de eso es un sector que cualquier medida de fuerza o de conflictividad, que es el indicador que principalmente estudiamos, es altamente visible porque impacta en muchos sectores. Y después el caso de comercio. En el caso de comercio tomamos supermercados y shopping center. En el caso de comercio, la transversalidad en la representación, es decir, son sectores que tienen este problema de representación, sobre todo el de shopping center, porque está dividido en diferentes ramas, ¿no? O sea, es muy heterogéneo, ya que conviven ahí trabajadores de distintos sectores. Entonces, el sector de camioneros, después vimos el sector de comercio. El de comercio vimos, como les decía, shopping centers y también supermercados. Del tema de supermercados hay también en la literatura, de esta unidad, está un caso que plantean, el caso de Walmart, otro caso también el de McDonald's. Por eso también me pareció interesante para asociar, porque uno de los trabajos también decía que uno cree que en este tipo de sectores no existe conflictividad laboral, y sin embargo sí existe, ¿no? Tal vez no medida como los sectores más tradicionales. El otro punto que también asocié con la literatura es el de la identidad. Este es un punto muy interesante. En el caso de comercio, los trabajadores sobre todo en el caso de los trabajadores del subsector supermercados, hay un grupo muy interesante, digamos, de la gente entrevistada por la investigadora que hizo este caso, que es la identificación con trabajadores de cuello blanco, ¿no? Frente a los tradicionales trabajadores de cuello azul. Entonces, como una necesidad de no identificación con los trabajadores tradicionales. Entonces, aquí también el sector de shopping center, que también corresponde a comercio, es un sector, digamos, donde la identidad es un problema, y son, digamos, los trabajadores que más dificultad tienen, los de los shopping, para poder lograr una representación colectiva. Esto tiene que ver con que estos trabajadores se identifican más bien con trabajadores profesionales y administrativos y no con trabajadores de cuello azul o trabajadores más tradicionales. Después estarían los camioneros, que en el términos de identidad es una identidad colectiva muy fuerte y muy identificados con el secretario, digamos, con el secretario del sindicato, que a su vez es el secretario de la Confederación General del Trabajo, que es la central sindical oficial más representativa. Después está también el caso de los call centers. El caso de los call centers se da entonces también como resultado del impacto de la descentralización y como una ocupación no clásica con servicios, digamos, con un producto final que no es una relación cara a cara entre productor y consumidor. El caso de los call centers lo dejo porque después hay alguna discusión. Después, en el caso de los temas también para asociar con la literatura, yo dividí la literatura en 3 temas, ¿no? Para asociar la acción colectiva, identidad y el concepto de trabajo ampliado. Sobre todo, digamos, acá tomé los casos de los que habíamos investigado
el shopping center como proceso de trabajo no clásico y la multiplicidad de situaciones que se dan en este sector, ¿no? Sobre todo en términos de organización y proceso de trabajo, ya que conviven diversas actividades en el shopping como comercios gastronómicos, maestranza, limpieza y digamos, y se da también como un aspecto novedoso que va más allá del formato como empresarial más tradicional, ¿no? A la hora de la negociación. Después también el caso de los call centers como resultado del impacto de la descentralización productiva y como una ocupación no clásica de servicios con un producto final que no presenta relación cara a cara entre productor y consumidor. Bueno, y para terminar, digamos, no importa, no sé si se escuchó todo lo que hablé, para terminar, yo igualmente voy a pasar el Power. Yo lo que armamos fue como una tipología de los distintos casos. O sea, el hecho de no poder, me hubiera gustado presentar bien cuáles eran los sectores. De todas maneras, hicimos este estudio sectorial, no tiene, yo tomé para la presentación los casos que se pueden asociar más con la literatura de esta modalidad. Entonces, como la temática de la investigación es la revitalización sindical, más allá de, digamos, de todas las discusiones, de los debates que hay respecto al concepto, nosotras armamos con los casos una tipología de 3 tipos de revitalización. Una que denominamos revitalización descendente. Esto quiere decir que es la que se produce más desde la cúpula de los sindicatos hacia las bases de los sindicatos. Esto quiere decir que, por ejemplo, está liderada por un sindicato tradicional de la CGT y luego es como derramada hacia las bases. Este es el caso típico del sector camioneros, que es realmente muy interesante para estudiar, sobre todo por lo que les decía de la que tiene un convenio de camioneros que hace que pare todo el país, ¿no? O sea, parando la producción o parando el transporte. Y también otros sindicatos más tradicionales, ¿no? O sectores asociados a los sindicatos más tradicionales, o sea, los afiliados a la CGT, más burocráticos, más verticales. Ese tipo de revitalización entonces es la descendente, de arriba hacia abajo, de la cúpula hacia las bases. El segundo tipo de revitalización que nosotras identificamos es la que llamamos ascendente. Esto quiere decir que son en realidad las que se producen en las comisiones internas serían como los casos más estudiados en la Argentina en los últimos 7, 10 años, como hay algunos casos específicos que son el caso de comisiones internas que tienen dirigentes afiliados a los partidos del Partido Socialista de los Trabajadores, otros partidos de izquierda, y se han dado a partir de comisiones internas de izquierda que presionan hacia las cúpulas o hacia los sindicatos más representativos. Lo que nosotros estudiamos acá justamente no es los sectores más estudiados en los últimos tiempos de las comisiones internas, sino en un sindicato como el de comercio, que es un sindicato burocratizado, tradicional, jerárquico, vertical, cómo se dan estos procesos dentro de sindicatos más tradicionales. En el caso de comercio justamente es cómo se va fragmentando a partir de algunos supermercados en las comisiones internas que se vuelven en contra de la conducción nacional. Es decir, cómo dentro de lo que sería lo formal coexiste lo informal o lo no clásico y tradicional. Y por último, identificamos otro tipo de revitalización que la llamamos periferia. Esto quiere decir que se da como en los márgenes de la estructura tradicional sindical, que esto sería claramente el caso que yo tenía para presentar bien, voy a mandar, que era el call center y el shopping center.
También está dentro de los estudios el trabajo de prensa escrita. En general, casi todos los trabajos están dirigidos en el caso de prensa, por Andrea Del Bono y por mí, y son más sectores, ¿no? Está también el caso de prensa escrita, en el caso de este sector, pero no lo tomé para discutir estos temas en la presentación de hoy. Entonces, la revitalización periférica sería entonces lo que nosotros llamamos que se da en los márgenes. Esto quiere decir que no se da, digamos, en la estructura tradicional como en los casos anteriores, sino que los artículos, los estudios en estos sectores entonces tienen mayor dificultad como para poder organizar una acción colectiva. No obstante, sucede. En el caso que menos sucede es en el caso de shopping center, porque como les decía, es un caso en el cual los trabajadores no se sienten identificados con obreros de tipo fabril tradicional, sino que los trabajadores se sienten más identificados con profesionales o administrativos, ¿no? Eso en el caso del shopping center, que es, a juicio de las conclusiones de nuestra investigación, los que tienen más dificultades para poder organizarse y para poder establecer estrategias de acción colectiva. En el caso entonces, volviendo al caso de la tercera de esta revitalización periférica, les decía que el caso de los call centers también son los sectores, digamos, sobre todo call center y prensa escrita, donde están más atravesados por las estrategias de subcontratación y de flexibilización laboral por el lado de las empresas, ¿no? Y bueno, eso sería, digamos, el análisis de la investigación y de estos sectores. Sí, muchas gracias, Cecilia. ¿Ustedes ya han publicado esos resultados? No, está en prensa. Por eso mismo no sabía que, o sea, la presentación de consulté a Andrea Del Bono, pues le dije, mira, voy a usar sobre todo el caso de las mías, ¿no? De las que yo dirigí. Nosotros utilizamos o sea, yo vengo estudiando hace unos años el tema, hace 4 o 5 años, el tema de la revitalización sindical. Esta investigación con Andrea Del Bono, lo que hicimos fue discutir un poco, no solamente el tema de la revitalización, sino también cómo convive y coexiste la revitalización en mercados donde hay una alta tasa de informalidad, de subcontratación. Entonces vemos que hasta qué punto es posible hablar de una revitalización en el sentido de, digamos, de la coexistencia en estrategias de subcontratación y de tercerización. Después, como juntamos nuestros marcos teóricos, lo que a mí me interesaba ver era cómo en un mismo sector altamente formalizado o los sectores, digamos, más tradicionales como automotriz o telecomunicaciones, que son los sectores, digamos, del taylorismo, fordismo y de los 90 los servicios, coexistían también estas estrategias, ¿no? O sea, cómo en realidad también dentro de lo formal uno podía encontrar estos sectores. Y después también, bueno, los sectores más novedosos que podrían también investigarse. Y bueno, entonces hicimos una introducción más bien de tipo teórica, por eso mismo construimos como para cerrar esta tipología, donde en definitiva, cuando parecía que nada que ver, todos habían habían tenido algún tipo de conflictividad laboral, que era el eje principal por el que estudiamos la revitalización. Lo que yo podría hacer es, si no, mandarles y poner trabajo en prensa, ¿no? Porque la presentación se puede mandar del trabajo, ya lo tenemos en prensa, al libro. Sí, gracias, Cecilia. Yo creo que bueno, es muy interesante. A mí me suscita dos reflexiones un poco más amplias de lo que hemos discutido hasta ahora. El tema de revitalización creo que es un tema muy pertinente en una parte de los países de América del Sur. Habría que ver cuál es la opinión de Ricardo para Brasil, ¿sí?
en el caso de los sindicatos brasileños. En el caso de México, no solamente no hay revitalización, sino que hay involución, podríamos decir, ¿no? Involución. Me da la impresión que al menos en Colombia hay una especie de estancamiento, habría que ver qué opina Olga. Pero evidentemente la actividad en Argentina ha sido muy interesante, en Uruguay, en Bolivia con sus particularidades. Acuérdense, la Central Obrera Boliviana muchas veces juega contra el gobierno de Evo Morales. También esta actividad es interesante en Venezuela. La Central Venezuela tradicional juega en contra de Chávez, ¿sí? Y hay cierta reactivación en Chile, ¿sí? Entonces, realmente América del Sur, no el 100% de los países, pero países muy importantes, pues se han vuelto una zona de experimentación mundial, ¿no? No solo en la revitalización sindical, sino lo que discutíamos, que mencionaba Ricardo en una de las primeras sesiones, la posibilidad de modelos económicos alternativos al neoliberalismo, ¿sí? Que esto no se percibe en Europa, menos en Estados Unidos y los de habla sajona, Canadá, Australia, ¿sí? México está sumergido, podríamos decir, sin alternativas muy claras por ahora, pero el ejemplo de América del Sur pues puede ser muy importante, no solo para ustedes mismos, sino para otras regiones, incluyendo los propios europeos, diría yo, ¿sí? La otra reflexión es que yo diría que por primera vez los europeos y los americanos, los de Estados Unidos, Canadá, se están interesando mucho en el sector informal, pero ya no solamente en los estudios tradicionales de tipo estadístico, sino en organizaciones del sector informal, ¿sí? La semana pasada hubo un seminario en California, de la Universidad de California, muy interesante, donde convocaron de China, de Sudáfrica, de la India, de Brasil. De Brasil estuvo Carlos Salas, conocido de Ricardo, ¿verdad? También de México y del propio Estados Unidos, para hacer una investigación sobre organizaciones de informales, pero no solamente de trabajadores que no tienen garantías laborales y son asalariados, sino también de trabajadores que no son asalariados. Por ejemplo, muchos de los que venden en la calle no son asalariados, ¿verdad? Entonces, esto yo diría que es una novedad en los países desarrollados, en términos de interesarse en sus propios países. Digo, siempre hubo algún europeo americano que vino a estudiarnos acá, pero ahora están interesados en sus propios países. En Canadá también. En Canadá yo conozco al menos 2 grupos que están ya plenamente en esa temática y tratando de hacer estudios comparados, ¿sí? En especial con América Latina, pero también con Asia, con China, con la India, ¿sí? Principalmente Filipinas. Entonces, esta es una temática muy interesante, es decir, ¿dónde ubicar a los trabajadores que no son asalariados? Por ejemplo, los que venden, que en algunos de nuestros países pueden ser muchos, ¿sí? Por ejemplo, estos trabajadores en México serían como el 30% de la población total ocupada. El 30% de la población total ocupada. Entonces, normalmente los sociólogos del trabajo no le damos demasiada importancia, otra vez pensando en que solo es importante la relación capital-trabajo. Y ahí esta queda al menos muy intermediada, ¿sí? Es decir, puede haberla, una parte de estos pueden ser asalariados, de los pequeños propietarios, también hay eso, pero con relaciones paternalísticas o, digamos, muy poco decantadas en el sentido de revolución industrial, ¿sí? Entonces, ¿dónde ubicarlos? ¿Cómo analizarlos? ¿Sí? Que no sea únicamente el recuento de el nivel educativo otra vez, el nivel promedio de ingreso, la escolaridad, que en América Latina ha habido muchos estudios de ese tipo, pero ¿cómo se conecta esto con las organizaciones?
Por ejemplo, aquí en México, las organizaciones de esta gente en la Ciudad de México son más activos en conflictividad que los sindicatos, en las condiciones de aquí. O sea, en esta ciudad, cada semana hay choques de los que venden en la calle, de los microbuses que también están en esas condiciones, de los taxistas y de otros de los que trabajan en la calle con autoridades, entre ellos mismos, etcétera, etcétera. Y se trata de sectores, estoy hablando del caso mexicano, donde hay muchas organizaciones. Es decir, no son sectores completamente individualizados en su actividad, no. Las organizaciones controlan territorios. Para ingresar a ese territorio a trabajar tienen que tener el visto bueno de la organización. Por ejemplo, en el metro están los que venden dentro de los vagones, no afuera del metro, ¿sí? Ahí captamos 12 organizaciones en el metro, cómo se dividen por líneas, por estaciones. El que quiere entrar a vender dentro de los vagones tiene que tener el visto bueno de la organización, si no, no entra para nada. Y si quiere entrar por su cuenta, pues lo echan y lo pueden hasta golpear. Entonces, la idea de sector no organizado, no estructurado, hay que verlo con cierta relatividad. Y sector que no hace acción colectiva, pues sí hace, en el contexto de aquí, hace mucha acción colectiva. Yo les decía, si hiciéramos una contabilidad de conflictos de este tipo de trabajadores, seguramente rebasaría con mucho a los sindicatos, ¿sí? Entonces, ¿dónde ubicarlos? ¿Cómo analizarlos? Son trabajadores, se movilizan por cuestiones de su trabajo, pero no normalmente en relación capital-trabajo. Ese es el problema. Entonces yo ahí lo dejo para oír primero a los que están a larga distancia. Sí. Ricardo, adelante. Saludos a Cecilia por la buena exposición, muy interesante. Gracias. Yo creo que la cuestión que ustedes han levantado también, Enrique, es una cuestión muy importante en Brasil también. Pero yo creo que la participación de los sindicatos en esta problemática está también muy cerca de la coyuntura política y económica de los países de la América del Sur, especialmente, en particular de Brasil, porque los problemas ligados à questão de trabalho formal e informal têm tido uma diferenciação nos últimos 10 anos, porque ha havido incremento do trabalho formal no mercado de trabalho brasileiro, por exemplo. Pero o problema de trabalho informal ou de trabalho de serviços continua. La gran discusión hoy de las centrales sindicales está relacionada con la cuestión de que nosotros llamamos de tercerización, o sea, la posibilidad que existe de tornar legislación la posibilidad de subcontratación en todos los tipos de producción, o que sería un problema muy grande para los trabajadores y para la organización sindical. Hay otros problemas también relacionados con la incapacidad de las centrales sindicales de actuar en algunas áreas del trabajo que las centrales no están acostumbradas. Por ejemplo, un ejemplo bien brasileño. Hay en el momento un grande investimento en obras de infraestructura, principalmente en la región amazónica, con la construcción de hidroeléctricas. Hay una
cantidad de enorme de trabajadores en estos locales son deslocados para esos locales para las grandes obras, cosa como 15.000, 20.000 trabajadores que se deslocan para estas regiones. Ha habido un movimiento muy interesante en el último año de greves, reivindicaciones que pegaron las centrales sindicales completamente sin acción, no sabían cómo hacer, yo creo que los problemas relacionados con las cuestiones de desarrollo económico, esto influencia directamente las cuestiones relacionadas con trabajo, es una pauta, un asunto, un tema que voy a repetir, como dije la primera vez, un tema yo creo que muy importante para agregar a la discusión sobre el trabajo. Por ejemplo, ahora hay una discusión en Brasil sobre un acuerdo entre Brasil y México en relación a la industria automotiva, por ejemplo. Los sindicatos brasileños están defendiendo que esto ocurra para proteger los empleos formales en Brasil, pero al mismo tiempo esto es problema para la producción de empleos formales en México. Yo creo que es cada vez más necesario una acción conjunta de sindicatos más institucionalizados para discutir estas cuestiones. Una otra cosa tiene a ver con el sector bancario, que yo creo que es un sector importante, el sector de servicios, y que, como dice Enrique, también trabaja con el envolvimiento del cliente en el proceso de funcionamiento. Y yo creo que hay que incluir también en esa discusión la introducción de tecnologías, como tecnología de información, que en el caso de los bancos en Brasil fue una cosa esencial, no apenas para cortar empleos, pero también para incluir el cliente en el proceso de trabajo, en proceso. Ok. Gracias. ¿Alguien más a distancia? Hola. Diego, adelante. Diego, adelante. No, primero, Olga quería intervenir, no hay ningún problema, espero, ¿Querías? No, adelante. Adelante, Diego. Bueno, está bien. Yo solamente le quería decirle una pregunta que está relacionada a ver si cierta información emergió como producto de trabajo de campo. Es algo que me sucedió a mí, que yo trabajé con un sector, la pertenencia a los dólares está más clara, ¿no? Lo que se está produciendo es el sector agrícola, los trabajadores, digamos, de ámbitos administrativos gerenciales, por decirlo de alguna manera, es que cada vez la edad que los separa de los llamados blue collar, que, bueno, si bien refiere inmediatamente al abril, no, lo trasciende, como está mencionando Cecilia, pero quería ver si desde el lado de los trabajadores realizados están viendo alguna suerte, si bien en algunos sectores muy particulares, alguna suerte de acercamiento, no solamente en términos de un interés por la sindicalización, sino estrategias de negociación más colectivas que individuales. Yo lo vi, y solamente estoy hablando de algún lado, en muy particulares, ¿no? Como ser telecomunicaciones o en el retail, en las cadenas de hipermercado, está sucediendo, incluso ya hay sindicatos formados. Hay otros sindicatos, incluso hay como híbridos, que pertenecen a uno u otro. Yo lo que quiero saber es si esta temática está presente en los sindicatos más cercanos a los tradicionales y qué estrategias están elaborando, ¿no? Eso me interesa mucho por las acciones que yo estoy llevando a cabo. ¿Por qué no seguimos, Cecilia? Seguimos la ronda y luego
podrías tú responder lo que convenga, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir con comentarios, preguntas? Olga, adelante. Buenos días. Bueno, realmente no conozco muy a fondo el tema del sindicalismo en Colombia. Sin embargo, en nuestro país se planteaba cómo los sindicatos fuertes de los 80, de los 90, eran los sindicatos justamente de las empresas estatales, por ejemplo, la Unión Sindical Obrera como sindicato más grande del país de la empresa petrolera, los sindicatos de industria de las empresas de energía y de energía eléctrica del país, por supuesto los sindicatos asociados con lo que en esa la empresa de telecomunicaciones también estatal, y se reconocían como fuertes los sindicatos de los transportadores en general y los sindicatos de los docentes, muchos de ellos también, digamos, de la escuela pública y de las instituciones superiores estatales. Sin embargo, todas estas organizaciones, o la gran mayoría de ellas, por los procesos de cambio que se dan en Colombia de los 90 hacia adelante, o de los 80 hacia adelante, con todo lo que tiene que ver con los procesos de apertura económica, neoliberalismo, etcétera, etcétera, estas empresas sufren cambios dramáticos, en el sentido de que algunas de ellas son privatizadas, otras se vuelven de economía mixta, modifican sus estructuras por razón social, el componente, digamos, financiero de las mismas, lo que eran las corporaciones de ahorro y vivienda se convierten en bancos, pero ya no en estos bancos que tenían la condición de la anterior corporación de vivienda, muy del país, para dar paso a estos bancos con la presencia de bancos españoles, de bancos de otros países, y con esto lo que se plantea en el país es que, si bien ha habido, digamos, estas modificaciones estructurales en términos de las grandes organizaciones, los sindicatos también un proceso allí de debilitamiento, de modificación, y se empieza a hablar de una reestructuración de las relaciones sindicales al interior de ellos mismos, pero también de las relaciones sindicales con el Estado. Particularmente también lo que se empieza a mirar en nuestro país, en ciudades grandes como puede ser Bogotá, Medellín, Cali, es una gran cantidad de población que está haciendo unas actividades como no asalariados, donde se empieza a mirar parte de lo que comentaba Enrique, es decir, unos territorios manejados por ciertas, entre comillas, mafias, como se les conoce aquí, donde si usted se quiere parar en la esquina de un semáforo a vender un dulce o a simplemente limpiar la farola de un carro y pedir dinero, debe pasar por todo un proceso en el que termina cediendo esa posibilidad a organizaciones que no son, por supuesto, legales, no son reconocidas, no son muchas veces estudiadas, pero que son las que empiezan a manejar una gran cantidad de población no asalariada, no contratada laboralmente, pero que genera una cantidad importante de recursos. Entonces, pienso que es una problemática que empieza a ser develada, que empieza a ser estudiada, y que tiene también que ver mucho con nuestros procesos de migración forzada, de desplazamiento por personas que vienen de las regiones indígenas, campesinos, gente que llega a las grandes ciudades, pero que llega siendo parte de unas redes donde lo laboral empieza a ser, digamos, manejado por estas redes. Habría mucho que estudiar allí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más a distancia? Juan José. Bueno, soy Elena de la Paz, de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo también me interesaría que se nos hiciera llegar el trabajo, porque realmente creo que sí quedaron como varias dudas al respecto. Creo que fue una intervención cortita y nos quedamos como con ganas de saber más cosas, pero respecto a lo que sí se alcanzó a mencionar, yo tenía una duda respecto a la parte metodológica, porque precisamente una de las inquietudes que hablábamos la vez pasada era, bueno, precisamente cómo avanzar en nuevos conceptos que nos ayudaran a explicar estas nuevas realidades.
y en ese sentido me parece interesante el tratar de construir también tipologías, pues. Entonces, respecto a este ejercicio, mi duda sería, ¿cuáles fueron las variables que permitieron construir estas tres tipologías, la ascendente, descendente y periférica? Habías mencionado el eje de la conflictividad, pero ¿qué otras? Por ejemplo, si lo temporal jugó un papel, porque decías que trabajaban los años 90 y después la época actual, entonces, si a lo mejor algún de este tipo de sindicalismo, alguno es más antiguo, pues, y si otros son más nuevos, y si ese también fue un eje para construir esta metodología, o qué otros, ¿no? Esa sería mi primera duda. Mi primera pregunta, sí. Y la segunda tendría que ver con el asunto de llamarle revitalización sindical, sobre todo porque yo entendí que en la periférica, pues aparentemente no habría sindicatos, bueno, al menos por lo que estuviste mencionando, que ahí estaba la subcontratación y estaba la flexibilidad laboral, entonces es muy posible pensar que no hay sindicatos. Esta sería también una pregunta. Y si no los hay, entonces la conveniencia de utilizar ese concepto, revitalización sindical, ¿no? Esos serían mis comentarios y pues muy interesante y ojalá si nos llegue el trabajo, ¿no? ¿Alguien más a distancia? Marco. Bueno, en término, felicitar a sí, me parece que esto de estudios que hacia adelante esta tendencia dentro del trabajo. Y hace un momento aquí con Rolando, que estamos presenciando la exposición sobre la situación aquí, tú hablabas de los camioneros allá de Argentina. Nosotros aquí el día de ayer, por ejemplo, paro de transportistas de protestando por una serie de situaciones, y comentábamos en México, hasta donde sabemos, la estructura de los traileros es más bien de dueños de transporte más que de trabajadores. Los trabajadores no tienen contratos, no tienen ningún tipo de condición, digamos, salvo las cuestiones de que son contratados para un determinado viaje, para llevar mercancía de un lado a otro. Tipo de relaciones que han sido poco estudiadas, que resultan necesarias e interesantes a su organización. Ahorita que hablaba de esta tendencia de la revitalización sindical, pues aquí en estas condiciones donde más bien la organización la toman los dueños. Unos son dueños muy pequeños, tienen un transporte, tienen 3 como máximo, y ellos mismos transportan la mercancía. En otros casos son muy grandes. Parece que es un área en que nos podríamos desarrollar, y también nos gustaría mucho el que nos puedas hacer llegar tanto la presentación, porque como comentabas, allí hay algunas cuestiones que valdría la pena revisar, como documento completo para conocer. Gracias. Puebla, ¿alguna opinión, Puebla? Bueno, buenos días a todos. Y desde aquí, desde el volcán Popocatépetl, que está muy activo, y más activo que las luchas sociales, por cierto. Bueno, miren, 2 comentarios nada más. Uno en relación a lo que señaló Enrique para el caso de México, en el que efectivamente el sector informal, en términos del empleo, ocupaba 1/3. Y bueno, me vino un poco a la memoria, aquí en el caso de Puebla, una de las organizaciones que ya es tradicional y que ha sido fundamental en las luchas sociales en la región, es precisamente el de la organización de vendedores ambulantes 28 de octubre, y la cual ha sido durante los últimos 40 años, para el caso de Puebla, una de las organizaciones que ha podido aglutinar ciertas luchas sociales pues bastante radicales. Entonces, en ese sentido me parecía interesante lo que mencionaba Enrique, porque que es el empleo o el empleo en el sector informal, pues está también en el marco de la legalidad y legalidad, ¿no? Y entonces en este territorio
en esta región entonces de lo legal y ilegal, pues obviamente uno de los elementos centrales para su constitución y pervivencia, pues tiene que ver con lo que sería la defensa del territorio. Y en ese sentido, pues las formas de organización son bastante interesantes, pero al mismo tiempo ahí, y quizá una de las características, cuando menos de este tipo de organizaciones que conocemos aquí en México, es que siempre hay un tipo de autoritarismo al interior de las organizaciones. Y bueno, que tiene que ver, supongo, también con este enfrentamiento cotidiano que requiere a discutir. Por el otro lado, la segunda cuestión que queríamos comentar es en relación a lo que expuso Cecilia. No nos queda muy clara esta idea de revitalización, los diferentes tipos. Y bueno, a lo mejor no lo entendimos bien, pero bueno, la pregunta que yo quisiera hacerle es en torno a si identificaron algunas diferencias en términos del tipo de acción de vida sindical en los tres tipos en las tres aglutinaciones que hicieron, pero si encontraron diferencias en relación a el periodo previo, es decir, ¿hay alguna diferencia en torno a la actividad, a la manera de comportamiento, al tipo de lucha con respecto a los periodos previos? Y cómo se combinan en relación a entre lo que eran las organizaciones sindicales tradicionales y lo que serían las organizaciones nuevas y que corresponden a los nuevos actores, digamos, la relación que se establece entre los sindicatos más formales o más tradicionales y las relaciones que establecen con organizaciones como por ejemplo el tipo piqueteros por un lado, y por otro en los últimos años tanto en Argentina como en diversos países de Latinoamérica ha cobrado relevancia el tema del desarrollo local. Sí identificaron en ese sentido entonces, en términos de la acción sindical, alguna reivindicación o alguna característica que lo vincule precisamente con los problemas del desarrollo regional o local en el cual están viviendo, ¿no? Ese sería el comentario. Gracias. Adriana, ¿alguna opinión? ¿Hay alguien más? ¿Y sí, aparte de Adriana? Adriana, ¿alguna opinión? Bueno, vamos a ver aquí a los presentes si alguien tiene algo que añadir. ¿Alguna opinión? ¿Están oyendo ahora ya? ¿Jessy? ¿Están oyendo? ¿Sí? ¿De los presentes no hay algo que añadir? ¿No? Sí. Pero se paró todo sonido. ¿Sí sí, porque estaba la interferencia de Adriana. ¿Pero ahorita ya están oyendo? Sí. Entonces, Cecilia, no desaparezcas. ¿Sí? Contestando a Olga que preguntaba qué son piqueteros. Pero estaba prestando atención, Estaba prestando atención. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. Voy a tratar de sintetizar para poder responder a todos. Primero es un tema más bien teórico que tiene que ver con el concepto de revitalización. El término revitalización en realidad es un término que se utiliza en lo que es la literatura de relaciones laborales, ¿no? Que es lo que yo prácticamente leo en general, ¿no? No sé si ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Sí. Muy bien. O sea, el término en realidad es un concepto que lo utilizan autores como, ingleses o por ejemplo, Peter Freybrother, que es un autor australiano que conocí también hace poco en un congreso en el exterior, Frege y Kelly, Carol Frege y John Kelly. John Kelly es uno de los autores marxistas eclécticos más
digamos, tipo, es como si fuera, digamos, la Heimann en lo que es la teoría crítica de relaciones industriales. Lo que pasa es que el término en realidad aparece en estos autores como una manera de empezar una salida frente a la crisis de los sindicatos. No aparece como nosotros adaptamos, o digamos, particularmente cuando yo empecé a leer, a partir también, Enrique, que vos me habías dado un trabajo de Kornfield, que él había también analizado el tema con la ruptura de la FLCIO. Es decir, digamos, el concepto a nivel de lo que es la literatura anglosajona aparece como un concepto que busca una salida a la crisis sindical y crisis de identidad sindical 90 del neoliberalismo. Nosotros, digamos, como nosotros en el sentido que por supuesto también esto está basado en la literatura, asociamos, digamos, la revitalización en un sentido como más ligado al poder sindical, ¿no? Tradicionalmente analizado a partir de indicadores como la conflictividad laboral, la afiliación sindical, la negociación colectiva. Entonces, acá habría como una adaptación de la literatura también a lo que sería nuestra realidad de América Latina. O sea, revitalizar no quiere decir solamente éxito, sino que la literatura lo toma como una forma de, bueno, ¿qué estrategias van a buscar los sindicatos frente a la crisis para aumentar afiliados, para volver, digamos, a asociar a las estructuras del movimiento obrero, digamos, no con la crisis, digamos, a partir de los 70, 80 y 90, especialmente con el neoliberalismo? Entonces, eso sería una aclaración respecto a la adaptación del sentido en que nosotros lo estamos tomando, que digamos, que lo asociamos a indicadores de poder, del poder sindical. Entonces, esto respecto al tema de lo que nos decía acá el colega de Puebla y también Elena, ¿no? El hecho de utilizar el concepto, lo que nosotros vemos es, a partir de analizar el conflicto como uno de los indicadores de revitalización, lo que vemos que ese conflicto se da en todo, o sea, en sectores más formalizados, menos formalizados, pero es un concepto que atraviesa. Entonces, eso es uno de los indicadores, contestándole a Elena, que nosotros tomamos para construir la tipología. El otro indicador es también la negociación colectiva. Algunos de los sectores tienen más posibilidades de negociación que otros, o porque es más visible la negociación. En el caso de los shopping centers, son 10 sindicatos que negocian distintas cosas dentro del shopping. Los gastronómicos, los que están en el sindicato del cine, porque está lo de espectáculos, o sea, es como mucho más compleja. Otro de los indicadores para construir la tipología es también este eje, digamos, de temporal. Nosotros analizamos temporalmente con algunos datos de los 90 y con otros datos de la actualidad, es decir, vimos cómo esa temporalidad puede afectar o no la posibilidad de incluirlo en cada una de las categorías de la tipología. Pero bueno, con respecto al tema de Elena, bueno, la metodología, nosotros hicimos un análisis comparativo sectorial, ¿no? O sea, tomamos comparativamente sectores. De todas maneras, en muchos casos el sector, o sea, lo definíamos más bien por el sindicato que por el sector, ¿no? Eso nos pasó en algunos casos, que digamos que era muy difícil poder analizar el sector, porque cada sector es sumamente complejo, ¿no? Identificar el sector. Entonces, en algunos casos es más visible, por ejemplo, el sindicato, como ser en el caso de Luz y Fuerza, que es el sector de electricidad, que no lo presenté hoy en esta tipología, porque yo traté de utilizar los casos que más se asociaban con la literatura, para no desviar tampoco el objetivo de la unidad del seminario. En el caso, pero sí en el caso, como me preguntaban de la metodología,
La metodología es una metodología cualitativa combinada, digamos, también con algunos datos cuantitativos en la medida en que se pueden, que no es fácil armar estadísticas y hacer como unas, ¿no? Datos seriados desde los 90, porque hay muchas fuentes que miden diferente cada cosa. Y entonces, en los tres en la tipología, en los tres encontramos estos indicadores de revitalización en términos de negociación y en términos de conflictividad. No es que en el tercer caso no hay sindicatos. Lo que yo decía que en el tercer caso la periférica son los sectores más atravesados por las estrategias de subcontratación. Elena, ¿no? Que le estaba comentando que vos me preguntabas si en el tercer caso de la tipología no es que no hay revitalización. Hay, digamos, en forma periférica, y en todos los casos hay sindicatos y en todos los casos hay negociación y conflictividad. Lo que pasa es que el tercer caso es donde hay donde los sectores están más atravesados por las estrategias de subcontratación y de flexibilización de las empresas, ¿no? Sobre todo en el caso de prensa escrita, que tampoco lo di hoy, porque en realidad es un caso que no conozco con profundidad, que es de una becaria de Andrea Del Bono, pero sí en el caso de los shopping centers y de los call centers es un caso más el más típico. Pero no es que no hay sindicatos, lo que pasa es que en el caso de los call centers, que tradicionalmente era el sindicato de telefónicos, en realidad es el sindicato de comercio, por la característica específica del producto, servicio, de lo que es de lo que ofrece el que disputan la representación. Esto es otra de los temas que nosotros también trabajamos, la conflictividad, no solamente la conflictividad laboral en términos tradicionales, capital-trabajo, sino también la conflictividad inter e intrasindical, ¿no? Y este es un caso en call center clarísimo donde se disputan la competencia, digamos, de encuadramiento entre los sindicatos telefónicos y los de comercio, triunfando los de comercio, ¿no? Porque en realidad los call centers es como que producen un servicio, y acá está la discusión de material o inmaterial respecto que ofrece, pero claramente es un servicio, es un producto que no se da en los términos tradicionales cara a cara como plantea Enrique. Y otra característica también de esta tipología, que lo aclaramos, es que el tema de la tipología es la posibilidad de conceptualizar, ¿no? Cuando uno trabaja datos cualitativos, lo que habla mucho de la literatura cualitativa es construir categorías a partir de los datos, ¿no? Y la tipología no quiere decir que uno quede amarrado estrictamente en cada una de estos tres tipos, sino que muchas veces se atraviesan los dos o tres tipos, sobre todo con esto que les comentaba de cómo coexisten, por ejemplo, en el caso de camioneros o en el caso de SMATA, que es el sindicato de automotriz, ambos sectores, ¿no? O sea, la cuestión más informal y la cuestión más formal. De hecho, el hecho de que hay inclusive conflictos como que apuntan a que no haya, digamos, a regularizar a los trabajadores subcontratados. Hay muchos conflictos que están vinculados a, bueno, básicamente a regularizar la situación es uno de los temas, digamos, gracias a la base de conflictos que se hizo que estamos trabajando también en el Ministerio de Trabajo, de poder clasificar esos conflictos. Bueno, eso es un tema, digamos, que agradezco los datos a Marta Novik y a la base de conflictividad que ahora podemos construir algunos datos. Entonces, lo que le preguntaba Elena es lo de la tipología periférica, no es que no haya sindicatos, sino que son los que las estrategias empresariales son más visibles, estas estrategias de subcontratación. Y después la tipología reúne también otras características, ¿no? O sea, que también pudimos ver. Lo que pasa es que la metodología entonces es una metodología de tipo
también de tomar sindicato, porque en algunos casos era más visible el sector, como en el caso de camioneros, o en el caso, ¿no?, bien del shopping center, y en otros casos el análisis era más hacia el sindicato. Pero la metodología es una metodología comparativa de tipo sectorial. No siempre pudimos hacer una comparación totalmente simétrica, es decir, tomar ¿no?, naranjas con peras, o sea, tomar exactamente las mismas variables y hacerlo en forma idéntica, pero sí buscamos la posibilidad de comparar digamos, la manera más homogénea posible. Lo de los ejes de análisis es muy importante, tomar la cuestión temporal para no analizar la coyuntura específicamente, como en el caso de camioneros, que se toma solamente el momento actual, pero muchas veces es muy difícil conseguir datos, y sobre todo a nivel de los empresarios, como hablábamos con Diego el otro día, ¿no?, que ahora te contesto. Así que bueno, me comprometo a mandar lo que pueda, o sea, estoy pensando que a lo mejor podría ampliar un poco esta presentación y firmarla con Andrea y mandarlo a lo mejor como voy a ver, y también mandar específicamente, en el caso de Marco, tengo una becaria que está estudiando el tema de camioneros y que ya tiene, digamos, algunas publicaciones que se podrían mandar, presentar en los congresos. Después, respecto a lo que me preguntaba Diego, digamos, después podríamos discutir nosotros para no ponernos en una, a lo mejor, discusión muy local, ¿no? Pero sí, yo creo que él analiza, por lo que yo entendí, lo que he leído algo de Diego, es lo del solapamiento de ¿no?, de cómo algunos sectores, sobre todo no jerárquicos, pero sí de jerarquías intermedias, digamos, ganan menos que trabajadores sindicalizados. Eso es un poco el tema del trabajo. Lo que yo sí digo, lo que yo analizo es que en los 90, justamente para mí es un tema muy interesante para mostrar la reactivación sindical. En los 90, los trabajadores que yo entrevistaba pedían salir del convenio colectivo del trabajo, porque la empresa les otorgaba mejores salarios, ¿no? Sobre todo, como yo estudié en los casos de telecomunicaciones, y bueno, también estudié otros sectores, pero en las entrevistas los trabajadores pedían salir del convenio colectivo, porque la empresa les daba mejores condiciones de obra social, mejores condiciones, digamos, monetarias, ¿no?, salario directo e indirecto. Entonces, lo interesante ahora es que los grupos de profesionales, como ser el caso del CPTEL, en el caso de los telefónicos, el sindicato de profesionales de telefónicos, están pidiendo volver al convenio colectivo. Es decir, esto para mí es una clara muestra, que a lo mejor pues, digamos, de lo que es la revitalización o la reactivación sindical. O sea, sindicatos de jerárquicos intermedios que piden volver a estar dentro del convenio colectivo, o sea, volver a estar dentro de sindicatos jerárquicos, y en otros casos sindicatos que no existían. Pero yo tengo, por ejemplo, o sea, algunos entrevistados de IBM o de otras empresas que dicen, bueno, pero ahora los trabajadores o los que están sindicados están cobrando más que nosotros. Eso es una realidad, y así como hay algunos que piden, que estaban en sindicatos jerárquicos, otros inclusive, no tengo la prueba exacta, están queriendo armar un sindicato de jerárquicos, de empleados jerárquicos. Así que hay mucho movimiento, ¿no? O sea, no sé si es en parte, o sea, los 90 era salgamos del convenio colectivo. El momento actual es volvamos o tengamos el convenio colectivo porque tenemos mejores condiciones salariales. Y después a lo que me preguntaba el colega de Puebla, que yo no los puedo ver salvo cuando hablan, porque no sé por qué razón yo los tapo. O sea que veo que hay, que está, digamos, pero no llego a poder verlos. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero no quiero utilizar tanto tiempo
No sé si lo de revitalización quedó claro, yo también les puedo mandar un trabajo, bueno, en realidad el trabajo que Enrique nos publicó en el número 8, que analiza cada uno de los, no sé si ahí estaba este concepto de cómo se da en América, ¿no? Después, lo que nos decías respecto al tema de los piqueteros. O sea, los piqueteros en realidad son trabajadores, o sea, en los 90 justamente los movimientos sociales y los piqueteros, que eran trabajadores que no tenían, digamos, ingreso, que estaban desocupados. Entonces, los piqueteros se asocian con los movimientos sociales. Durante esta gestión de los Kirchner en estos últimos 10 años, muchos de estos piqueteros han sido cooptados por el gobierno a través de planes sociales y políticas sociales y en realidad, digamos, ya no tienen la misma actividad que tenían en la década del 90 y sobre todo en la década del 90 no tanto, sobre todo a fines de los 90, ¿no? Con una gran crisis que fue la crisis del año 2001, donde afloraron estos movimientos sociales. Por eso también otra de las diferencias en estos últimos 10 años es cómo el conflicto social devino en conflicto laboral, ¿no? O sea, el conflicto social claramente ligado a los piqueteros o a los desocupados, ahora se ha, digamos, transformado, no del todo, por supuesto que, así como en el trabajo nosotros analizamos de cómo coexiste esta revitalización en contextos que aún son atravesados por una alta tasa de desocupación y de flexibilidad, es decir, unimos, digamos, como los dos debates teóricos y los estudios de casos te permiten dar respuesta a estos debates. Pero lo que decía era acá el colega respecto al tema de los piqueteros y de los movimientos sociales, hay una gran cooptación de parte del gobierno de estos movimientos. De hecho, también han bajado algunos indicadores de desigualdad y ha mejorado la distribución del ingreso, no en forma total, por supuesto, y falta muchísimo para hacer, pero todas estas políticas sociales han, digamos, contribuido a una mejora y también han sido, digamos, los piqueteros o los movimientos sociales forman parte del gobierno. Otros no, por eso hay piquetes y cortes prácticamente todos los días, ¿no? Diego decía que llegó tarde, no sé si tiene que ver con, o sea, el tema de los cortes y de los reclamos y de los piquetes es bastante frecuente. Bueno, después entonces podría ampliar en otro momento, ¿no? O sea, algunos de los temas, o en forma individual, si quieren, podemos mandarnos mail. Digamos, mi mail ya lo tienen. Yo les podría mandar, si les interesa alguna cosa en particular, lo voy a poner acá, en el... Sí, muchas gracias, Cecilia. Referido a ese artículo que hizo Cecilia de un balance de la situación laboral y sindical en Argentina, apareció en la revista Trabajo. Supongo que no todos tienen la revista, se las puede enviar por vía electrónica sin ningún problema. Ahí van a encontrar el trabajo de Ángela Araujo de Brasil, Ricardo, Ángela Araujo de Brasil, haciendo balance de los dos periodos del gobierno de Lula, ¿sí? Muy interesante. Mariela Quiñones de Uruguay, haciendo el balance hasta donde dio el tiempo de los gobiernos de izquierda en Uruguay, y Consuelo, que es parte de esta red, ustedes la recuerdan, Consuelo Iranzo de Venezuela, hizo un artículo excelente sobre la relación de los sindicatos con Chávez y también cuál ha sido la suerte de los trabajadores. Se incluyó Chile, digo con algunas reservas, durante los gobiernos llamados de la concertación, ¿sí? Es decir, antes del gobierno actual. Entonces ahí un investigador joven hizo también un análisis muy interesante de
lo que pasó con el sindicalismo chileno y con los trabajadores, los cambios legislativos durante los gobiernos de la Concertación. Entonces yo se los envío próximamente sin ningún problema. No sé si alguien tiene alguna otra opinión a distancia o aquí mismo. ¿Nadie se apunta ahí así? Puebla. Puebla, adelante. A ver. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Mi aporte es muy breve. Recordando un poco el aporte que hizo el profesor José Ricardo la primera sesión respecto al papel que tienen las redes internacionales de producción. Entonces quiero relacionar esto con el tema y puntualizando igual el comentario que hizo el profesor Enrique respecto a cuáles son las perspectivas latinoamericanas que tiene la revitalización sindical, puntualizando al caso de México, que el profesor mencionó como una forma de involución. Entonces lo que planteo es que las redes internacionales de producción aparentemente generarían empleos formales y de alguna manera esta forma se transversa y es quien más fomenta un tipo de revitalización sindical periférica, utilizando el lenguaje de la profesora Cecilia. Entonces, básicamente es como pregunta, ¿cuál fue el determinante de esto? Ya que México, digamos que está presentando un periodo de crisis en materia sindical, mientras que países como Bolivia, Argentina o Brasil presentan todo lo contrario. Sí, yo creo que el tema es muy interesante porque, digamos, aunque hay una reactivación, llamémoslo así por lo pronto, en países como los mencionados, es decir, Venezuela, en Bolivia, en Brasil, habría que ver la opinión de Ricardo, en Chile, en Uruguay, en Argentina. Podríamos decir que las causas de la revitalización o la reactivación pudieran ser diferentes, ¿sí? Es decir, en el caso argentino, la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de el cambio de gobierno hacia los Kirchner, desde el esposo Kirchner, y las posiciones y políticas de estos gobiernos Kirchner, el esposo y ahora la esposa Kirchner, en esta revitalización? Es decir, gobiernos más favorables a los sindicatos, menos duros en términos de los cambios legislativos, en términos de políticas salariales. En el caso chileno no es así. En el caso chileno pareciera que una prolongación de cierta política dura causa una reactivación. En el caso boliviano, pues la Central Obrera Boliviana casi siempre ha estado en contra del gobierno de Evo Morales, ¿sí? Entonces no sería exactamente la misma situación de Argentina. Y en el caso venezolano también, es decir, la Confederación de Trabajadores de Bolivia, la CTB, pues desde que empezó Chávez se mostró en la oposición al lado de la derecha, ¿sí? Y aunque Chávez trató de crear su propia confederación, pues realmente no funcionó, no creció, no fue competitiva con la confederación tradicional que venía desde hace muchos decenios. En Brasil, pues uno esperaría que la CUT, en especial la CUT, pues hubiera sido más cercana al gobierno Lula, pero esto, ¿cuál fue la consecuencia? Ahí sería interesante ver la opinión de Ricardo. Yo creo que aquí hay en varios países pues muy enterados acerca de esta situación. En México pues definitivamente no hay ninguna revitalización ni reactivación de ningún tipo, ¿sí?
me da la impresión que es también el caso colombiano, por causas diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no ronda, sobre todo esperando a escuchar a nuestros colegas de América del Sur a ver cuál es su opinión, ¿sí? Ricardo. Bueno, hay una serie de problemas en la relación entre las centrales sindicales, particularmente la CUT, con el gobierno Lula. Yo creo que el artículo que fue publicado en Trabajo por Ángela Araújo y Roberto Veras, yo creo, trata de este asunto muy bien. El problema es o qué hacer con qué tipo de relación es posible mantener una central sindical que quiere ter independencia del gobierno con un gobierno que viene del movimiento sindical. Lula era un dirigente sindical y por razones políticas tuvo un apoyo muy fuerte del movimiento sindical cuando en el final de su primer mandato, tuvo una serie de problemas políticos con el Partido de los Trabajadores. La central sindical, especialmente la CUT, fue fundamental para la manutención de Lula en el poder. En el segundo mandato, la actuación de las centrales con Lula fue muy importante, especialmente por el fato de que se estableció una legislación que dio legitimidad a la existencia de las centrales sindicales. Hasta 2007, las centrales sindicales brasileñas no tenían reconocimiento oficial. Y también una parte de lo que nosotros llamamos impuesto sindical fue separado para la manutención de las centrales sindicales. Esto se transformó en una cosa oficial también. Por tanto, hay una serie de dificultades en si pensar un movimiento sindical que quiere ser independiente del Estado o del gobierno y al mismo tiempo lidar con un gobierno que es favorable a los trabajadores en general, ¿no? Embora tenga mantenido una serie de políticas económicas no propiamente neoliberales, pero principalmente el primer gobierno, que tiene a ver con la manutención de una situación económica estaba muy injusta en el país. Pero, por tanto, esto es ainda una cuestión, embora eso tenha mudado un poco con el nuevo gobierno de Dilma, porque ella no tiene la misma proximidad del movimiento sindical que Lula tenía. Y esto, de cierta forma, tem feito com que os sindicatos mantenham agora uma independência maior do governo. Enfim, é muito complicado. Eu posso, em outro momento, explicar com mais detalhes todo esse processo, pero de qualquer forma, a questão general, eu creio, é como os movimentos sindicais podem manter suas questões e separá-los de las pautas del gobierno. Yo creo que es lo mismo, misma cuestión en Argentina, en Venezuela, yo creo, no sé, en otros países. Pero de cualquier forma, es una cuestión importante de se discutir. Cecilia. Sí, quería, en realidad, yo creo que también esto es teoría, ¿no? De relaciones industriales o también ciencia política. O sea, el gran debate que también vemos en sociología con estructura y agencia y actor, lo vemos en términos de ver, bueno, si son los actores o es el contexto
el que determina o condiciona una determinada respuesta. Lo interesante del caso argentino es que los actores sindicales, llámese la CGT, también la CTA, que ahora lamentablemente está muy dividida, que era una central que surgió como oposición al durante los 90. O sea, gran parte, digamos, de nuestro primer debate más teórico, la pregunta más teórica y que ya es casi clásica, ¿no? Si son los actores o es el contexto. Acá les decía como que lo interesante es ver cómo los mismos actores responden de una manera distinta frente al gobierno de los Kirchner. Es decir, la CGT, o sea, si bien cambian algunos actores, siguen siendo prácticamente los mismos. Sin embargo, en un contexto que le es favorable económicamente o política e ideológicamente, hay una respuesta distinta. O sea, si bien durante la época de Menem, que también es el Partido Justicialista, no hubo huelgas de parte de la CGT, ahora hay ahora tampoco hay huelgas, hay conflictividad laboral, pero no huelgas generales, y hay una alianza entre el gobierno y la CGT. También lo hubo durante los 90, pero ahora, digamos, es una alianza diferente en la cual hay un mayor, si bien están en crisis nuevamente, pero en realidad es el contexto muchas veces más determinante que los actores. Los actores ejerce un papel muy importante, ¿no? A la hora de lo que pasa es que uno, digamos, trata de analizar no en forma determinista, ¿no? O sea, si es el contexto o si es la coyuntura económica favorable o son los actores. También hay actores que se posicionan diferente, de ahí la reactivación de las comisiones internas y lo que es la revitalización de abajo hacia arriba, ¿no? De las bases, que es lo más estudiado en este momento por otros colegas, ¿no? En investigación. Entonces, en términos teóricos de si es el contexto o son los actores, digamos que serían los dos, pero el contexto económico, político favorable tendría como un rol más determinante a la hora de marcar los resultados y los procesos, porque en un contexto de crisis económica también hubiera sido más difícil poder, o sea, esto sería como impensable, ¿no? No sé si sería impensable, pero sería mucho más difícil poder repartir en términos de salarios y de beneficios hacia los trabajadores. O sea bueno, lo que digo es que vos decías, Enrique, sí, el contexto de los Kirchner es el que permite esta posibilidad de revitalización, y de hecho sí, la respuesta es que el contexto, en este sentido, digamos, el contexto tendría como distintos determinantes, ¿no? Por un lado, el contexto económico, que es un contexto favorable, ya sea por la soja y por la política económica de mercado interno y de buscar, digamos, producir con todo lo que sea recursos internos, determinantes de tipo institucional y de tipo jurídico, es decir, una normativa que busque o instituciones, digamos, que vuelvan a estar como del lado de los trabajadores. Esto se manifiesta en distintas cosas. Y después un determinante ideológico que tiene que ver con una identificación de los intereses de un gobierno de centro, más bien de izquierda o de centro izquierda, con la coherencia digamos, respecto a intereses de mayor igualdad. Ahí Carola Frech, por ejemplo, habla de marcos institucionales débiles y fuertes. Entonces, lo que ella dice, digamos, es que, o Edward Herley u otros autores también ¿no? que marcos institucionales fuertes, como en Alemania, por ejemplo, tienden a favorecer a los trabajadores, porque existe una negociación colectiva extensa, ¿no? O sea, que cubre a mayores trabajadores, estén o no afiliados al sindicato,
y que los marcos institucionales débiles, como en el caso de Inglaterra o de Estados Unidos, tienden a no favorecer. En este caso, bueno, por supuesto, es mucho más compleja, incluye muchas más variables, ¿no? Lo que es el marco institucional fuerte o débil, pero lo del no estaría solamente ligado a lo económico, sino también a factores institucionales y factores políticos ideológicos. Ahora, yo trato de no ser determinista y de utilizar distintas variables, y bueno, y así, digamos, en general, en las conclusiones en los últimos años, veo que también hay una predisposición de los actores. O sea que los actores también responden diferente frente a un contexto diferente, no que el contexto es todo. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra opinión a distancia? ¿Ahí sí? ¿Aquí de los presentes? Bueno, yo creo que nos salimos... Carlos, perdón. Carlos. A ver, ¿sí alcanza el sonido? ¿O lo pasamos por ahí? A ver, pásaselo más cerca. Me paso acá. Ok, hola, buenas tardes. Solamente quería decirle a la doctora Cecilia si sería muy interesante que ojalá fuera tan amable de compartir esta información con respecto a la investigación de transportistas. A mí, en lo personal, siempre, bueno, desde que he estudiado desde que abordo los estudios laborales, me he enfocado mucho a la investigación en el transporte, tanto en el transporte público como en el transporte de carga, y sería muy interesante conocer las investigaciones que han hecho a través de su asesorada. Sería muy interesante ver sus publicaciones, porque aquí en México hay una problemática muy fuerte con respecto al ámbito de los transportistas. Hay un paro muy importante en México, en 28 estados de la República, y que llama mucho la atención y preocupa por muchas cosas, porque no solamente es una demanda de bajar lo del costo de la gasolina, regularizar las medidas de transportación y de carga, y lo que llama la atención es que no son demandas laborales, pero digamos, está imbricado todo eso. También hay demandas laborales ahí, pero que no afloran tanto. Pero es interesante, ojalá nos pueda compartir esa información, y sería muy interesante para mí leer sus estudios. Gracias. Bueno, cualquier comunicación se puede hacer a través de IESI, Cecilia, y luego se puede retransmitir, porque Carlos apenas se integró. Habría que ponerlo en el directorio. Sí. Si no tienen algún comentario adicional, no sé. Bueno, yo creo que ha resultado una sesión muy interesante. Digamos, no hay que preocuparnos de no seguir un guión muy rígido en términos del cómo está el programa de este seminario. De hecho, pues no es un curso, ¿verdad? Digamos, ya nadie está para curso propiamente, ¿sí? Y entonces el tener estas discusiones sobre situaciones más concretas, pues yo creo que son muy enriquecedoras. Entonces, en ese sentido, en el camino, es decir, por internet, si alguien quiere participar en algún momento del programa, pues lo dijimos desde el inicio, a partir de sus investigaciones más concretas, no importa que nos apartemos un poco estrictamente del guión, es decir, yo creo que hay muchos temas relacionados que no están en el programa. Pues comuníquenlo, lo ponemos a consideración de todos y vemos el momento oportuno para que los que deseen puedan participar. Yo nada más les doy dos informaciones. Una, que la próxima semana va a haber un seminario, va a estar Cecilia, un seminario en La Paz, Bolivia, acerca de las nuevas relaciones de los sindicatos con el Estado, ¿sí?
que abarca no solo los revitalizados, sino también los no revitalizados, por ejemplo, Colombia o México, ¿sí? Es decir, aquí también han cambiado las cosas, no en sentido en sentido yo diría negativo, pero no se mantiene en la misma situación de la relación de los sindicatos con el Estado cuando estaba el neoliberalismo no tan maduro, no se diga en la época del desarrollismo o del Estado populista, ¿sí? La diferencia es mucho mayor, pero las relaciones han cambiado, es decir, no se mantiene el corporativismo en los mismos términos que hace 10 años, por decir algo. Entonces, eso también se va a analizar en Colombia. Va a ser un seminario que organiza Claxon. Como ustedes saben, en Claxon está a la cabeza un miembro de esta red de Sotraem que se llama Juan Carlos Celis, es colombiano. Él trabaja en la Universidad de Antioquia, ¿sí? Entonces, pues hay que estar atentos. De Argentina, aparte de Cecilia, va Julio César Nefa con una ponencia diferente, ¿sí? Entonces hay que estar atentos de estos últimos elaboraciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del caso tan complicado boliviano, no logramos tener un artículo para la revista Trabajo que se ha mencionado varias veces, y hubiera sido súper interesante, porque la Central Obrera Boliviana tiene una historia legendaria, desde ser la cabeza de una revolución en 1952 a muchas vicisitudes hasta el momento actual de relaciones muy difíciles con el gobierno de Evo Morales. Entonces, este es un tema que, como utilizando el término de Cecilia, revitalizado. Yo diría, el término de los sindicatos y sus nuevas relaciones con los estados neoliberales o de otro tipo. Yo creo que es ahora un tema muy palpitante de volver a retomar en América Latina. Y bueno, si no hay más opiniones, nada más recordarles que en 15 días retomaremos el hilo de la discusión teórica sobre servicios, todavía dentro del tema número 2 romano, para en la sesión posterior de un mes iniciar la discusión sobre estrategias empresariales, que sería el punto número 3. No sé si hay alguna opinión de cualquier orden, con toda confianza. A distancia no la hay, aquí tampoco. Bueno, pues agradecerles la atención y creo que este seminario va por muy buen término. Muchas gracias.